Evelyn se arregló un mechón de pelo suelto y dio un sorbo a su café, que se había enfriado. Faltaban 2 horas para la fecha límite y la historia sobre el nuevo proyecto ecológico no terminaba de cuajar. Estaba releyendo el primer párrafo por enésima vez cuando un hombre alto con una cámara entró en la redacción. Hola, soy Leonard Fairbanks. Voy a grabar su reportaje sobre la plantación de árboles. Le tendió la mano e inclinó ligeramente la cabeza, mirando el monitor. No me gusta llegar tarde, pero este tráfico volvería loco a cualquiera. Evelyn sonrió involuntariamente. Había algo en él, una especie de franqueza juvenil, a pesar de la chaqueta de tweed y el desaliño de moda. Oye, ¿por qué no comemos algo por el camino?, sugirió mientras se dirigían al aparcamiento. Conozco este sitio, hacen unos paninis increíbles. Podemos hablar de lo que necesitas para el artículo. Todo el día pasó volando. Leonard era un gran conversador. Contaba anécdotas sobre modelos malhumoradas, hablaba de sus viajes, enseñaba sus fotos favoritas en el móvil. Al anochecer, se sentían como viejos amigos. ¿Sabes?, le dijo mientras volvían a la redacción. He estado pensando, ¿por qué no cenamos juntos? Hay un sitio italiano estupendo no muy lejos. Se casaron un año después, en una boda modesta para los amigos más íntimos. Pasaron la luna de miel en Italia, recorriendo pequeñas ciudades y tomando tantas fotografías que Leonard se pasó un mes clasificándolas. «Mira qué luz», se maravilló, mostrándole otra obra maestra. «¿Y este ángulo? Pura magia». Los 3 primeros años pasaron volando. Ambos hicieron carrera en la revista. Leonard fotografiaba cada vez más para la revista de moda, y Evelyn consiguió su propia columna. Los fines de semana pasaban las tardes en casa, cocinando juntos, viendo películas de pie junto a los fogones, discutiendo proyectos de trabajo. «¿Por qué no nos vamos de fin de semana?», Evelyn sugirió un día. «Hace mucho tiempo que no salimos juntos». «Lo siento, amor. Tengo que terminar una sesión de fotos para un anuncio. ¿Quizás la próxima vez?». Leonard ni siquiera levantó la vista de su portátil. Ese tipo de respuestas se habían convertido en algo habitual. Evelyn no podía decir exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas. Solo que en algún momento se había dado cuenta de que cada vez cenaban juntos con menos frecuencia y de que cada vez hablaban menos. «¿Vas a llegar tarde otra vez?», preguntó por teléfono. «Sí, el rodaje se está retrasando. No me esperes despierta con la cena». Retumbó el viento en el auricular y ella pudo oír voces ajenas. Intentó no prestar demasiada atención a los pequeños detalles. El teléfono que se quedaba colgado en mitad del día, los planes de fin de semana cancelados, la forma en que su marido se iba cada vez más a la otra habitación para contestar al teléfono. Al fin y al cabo, todo el mundo pasa por momentos difíciles en sus relaciones. Solo hay que esperar. «Escucha, tengo entradas para el teatro», me dijo una mañana. «Llevo años queriendo ver esta obra». «Deberías haberme preguntado primero si estaba libre», replicó Leonard irritado. «Esta noche tengo una reunión importante con un cliente». Evelyn pasó aquella tarde en casa hojeando viejas fotografías de su boda. En ellas, Leonard la miraba con tanta ternura que le dolía. ¿A dónde había ido a parar todo aquello? Y lo que era más importante, ¿por qué? «¿Hoy llegas pronto?», se preguntó cuando su marido llegó a casa sobre las 9. «Sí». La reunión se descarriló. Pasó de largo sin mirarla. «Voy a ducharme». Oyó el clic de la cerradura del baño. Nunca se había cerrado. Evelyn terminó la última frase de un artículo sobre el Festival de Arte de la ciudad y se reclinó en la silla. La oficina vivía su vida habitual. Teclados repiqueteando, teléfonos sonando, gente comentando las últimas noticias en la máquina de café. Le encantaba este ambiente de perpetuo ajetreo y plazos, cuando cada día traía algo nuevo. «Hola, compañera». Jane agitó su taza desde la mesa de al lado. «¿Has visto tu artículo sobre el nuevo proyecto de paisajismo? Buen trabajo». Evelyn asintió con la cabeza.
Había escrito docenas de artículos en sus 5 años en el New York Herald, pero eran los temas medioambientales los que siempre resonaban entre los lectores. El último artículo sobre los parques de la ciudad había cosechado un número récord de comentarios en la web. Fairbanks, ven aquí, se asomó la redactora desde su despacho. Evelyn se ajustó la blusa y cogió su cuaderno. El nuevo encargo estaba resultando interesante, una serie de reportajes sobre la remodelación de un barrio histórico. Los vecinos protestaban contra la demolición de los edificios antiguos, mientras que los promotores prometían crear un espacio público moderno. Un clásico conflicto de intereses, pero era el tipo de historia que mejor se le daba a Evelyn. ¿Quieres hacer 3 páginas? Con fotos y comentarios de todas las partes. El editor golpeó su lápiz sobre el escritorio. Pero sin tus pasiones ecologistas, ¿vale? Necesitamos una visión objetiva. Después de comer, condujo hasta el lugar. Las viejas casas parecían desoladas, pero tenían un aire especial. Cornisas talladas, vidrieras de colores, rejas de hierro fundido en los balcones. Evelyn sacó su cámara. Leonard le había enseñado los fundamentos de la fotografía, aunque, por supuesto, su habilidad distaba mucho de la de ella. ¿Es usted del periódico?, la llamó una anciana. Mi abuelo construyó esta casa, con sus propias manos. ¿Y ahora qué? ¿Derribarlo todo y construir otro centro comercial? Evelyn sacó una grabadora. Este tipo de historias no se pueden escribir en papel. Es importante conservar la entonación, las emociones, las pausas entre las palabras. La mujer habló durante casi 1 hora sobre el pasado del barrio, sobre los vecinos que habían vivido aquí durante décadas, sobre cómo había cambiado la ciudad a su alrededor. Llegó a la oficina del promotor a última hora de la tarde. Un joven gerente con un estilo perfecto mostraba bonitos planos y hablaba de infraestructuras modernas, puestos de trabajo y el nuevo aspecto del barrio. Evelyn tomó notas, mirando de vez en cuando por la ventana, donde el sol se ponía sobre los viejos tejados. En casa, analizó las notas, tratando de encajar las opiniones contradictorias en un texto coherente. Leonard volvió tarde, como de costumbre. Tenía que rodar un anuncio para una marca de moda. ¿Qué tal el día?, preguntó Evelyn, sin apartar los ojos del portátil. Bien, solo cansado, se dirigió a la cocina. ¿Has cenado? Todavía no. Quiero terminar el material. Pediré algo. Sonó la puerta del frigorífico. ¿Lo de siempre para ti? Evelyn asintió. Casi había terminado la primera parte del artículo. Le quedaban unas cuantas citas por añadir. Últimamente hablaban mucho así, frases cortas intercaladas, como si fueran compañeros de viaje al azar en un ascensor. Por la mañana se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Leonard se había ido a otro rodaje. En la cocina, el café sin terminar y la nota de «llegaré tarde» estaban fríos. Evelyn suspiró y empezó a prepararse para ir a trabajar. En la redacción le esperaba una sorpresa. El redactor jefe le había ofrecido escribir una columna semanal sobre los problemas medioambientales de la ciudad. Era una gran oportunidad para escribir sobre algo que realmente le interesaba, pero también suponía una carga de trabajo extra. ¿Puedes con ello?, preguntó mirándola por encima de sus gafas. Claro, sonrió Evelyn. Sabía que podía soportarlo. El trabajo siempre la ayudaba a olvidarse de lo que pasaba en casa. Esa noche llamó a Leonard para comunicarle la noticia, pero él cortó la llamada. 1 minuto más tarde, le devolvió el mensaje. En un rodaje, te llamo más tarde. Ella respondió con una carita sonriente y volvió al trabajo. Día tras día, materiales tras materiales. Evelyn abordaba nuevos temas, se reunía con expertos, escribía artículos. El trabajo estructuraba su vida, le daba propósito y sentido. En la redacción la respetaban por su profesionalidad y dedicación. Solo a veces, por las noches,
Se sorprendía a sí misma pensando que cada vez más a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina simplemente porque no quería volver a un piso vacío. Buen artículo sobre el casco antiguo, elogió el redactor. Sigue trabajando así, y no te olvides de la columna. El plazo termina el jueves. Evelyn asintió y abrió un nuevo documento. Tenía que escribir sobre la contaminación del río por efluentes industriales, ir a entrevistar a ecologistas, comprobar los hechos. Cuanto menos tiempo tenía para pensar, más fácil le resultaba ignorar el lento pero seguro hundimiento de su vida familiar. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente, difuminando las luces de la ciudad nocturna. Evelyn se quedó mirando el plato medio vacío de pasta fría. Leonard no había vuelto a aparecer para cenar esta noche. Desde hacía un mes le ocurría cada vez más a menudo. Cogió el teléfono y abrió la correspondencia. Los mensajes eran cada vez más cortos y formales. Llegaré tarde. No me esperes levantada. He quedado con un cliente. El teléfono vibró. Un mensaje de Jane desde la redacción. Pon la NBC. Hay un reportaje sobre el barrio del que escribiste. Evelyn cogió el mando a distancia, pero se quedó paralizada al ver la foto de su boda y la de Leonard en la pantalla del teléfono. Parecían tan felices, tan enamorados. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Hola. Leonard volvió pasada la medianoche, oliendo a perfume de otra persona. Lo siento, tenía un rodaje importante. ¿Otra vez anuncios? Solo varios. Se dirigió al baño, sin mirar la cena sin tocar. Por la mañana, Evelyn se despertó con el sonido de la risa de otra persona. Leonard estaba hablando por teléfono con alguien en el balcón. Solo pudo distinguir algunas frases. Por supuesto que va a funcionar. No, no tiene ni idea. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a permanecer en silencio, fingiendo estar dormida. No podía concentrarse en el trabajo. Las letras se desdibujaron ante sus ojos y sus pensamientos volvieron a la conversación de esta mañana. Hola, ¿estás bien? Jane le puso una taza de café delante. No pareces estar bien. Solo cansada. Evelyn se obligó a sonreír. Mucho trabajo. Por la noche, decidió pasarse por el estudio fotográfico donde trabajaba Leonard para darle una sorpresa, quizá proponerle que cenaran juntos. Pero él no estaba. ¿Oh, Leonard? La recepcionista se encogió de hombros. Hoy no ha fichado. De hecho, no suele venir últimamente. Evelyn volvió a casa caminando despacio, intentando asimilar esta nueva información. ¿A dónde va? ¿Con quién pasa el tiempo? Sacó el móvil y abrió la galería. Las últimas fotos de ellos juntos habían sido tomadas hacía 3 meses, en la fiesta de cumpleaños de su hermana. Leonard había vuelto tarde esa noche, como de costumbre. La besó descuidadamente en la mejilla, murmuró algo sobre un día duro y se fue a duchar. Antes siempre le hablaba de sus sesiones, le enseñaba las mejores tomas, le aconsejaba sobre los ángulos. Ahora siempre dejaba la cámara en el bolso y el portátil protegido con contraseña. ¿Salimos este fin de semana?, preguntó Evelyn cuando salió del baño. Hace tiempo que no salimos juntos. Lo siento, no puedo. Ni siquiera miró en su dirección. Tengo un rodaje fuera de la ciudad, algo corporativo. ¿Qué tal si voy contigo? Hace tiempo que no te veo trabajar. No, respondió un poco demasiado rápido. Habrá mucha gente allí, el ajetreo. Te aburrirás. Por la noche se quedaba despierta mucho rato, escuchando su respiración. Antes podían hablar durante horas, compartirlo todo. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, invisible pero infranqueable. Al día siguiente, Evelyn se quedó hasta tarde en la redacción, escribiendo un artículo sobre un nuevo proyecto medioambiental. Cuando llegó a casa, había luz debajo de la puerta. Leonard estaba en casa. Abrió la puerta en silencio y oyó su voz. No, cariño, no pasa nada. Suele llegar tarde a casa. Claro, nos vemos mañana.
Evelyn se quedó paralizada en el pasillo, apretando las llaves entre las manos. Todo en su interior estaba entumecido. Permaneció así unos segundos, luego cerró lentamente la puerta y bajó las escaleras. Entró en el coche, pero no puso el contacto. Se quedó sentada en la oscuridad, mirando las ventanas brillantes de su piso. Volvió una hora más tarde. Leonard dormía o fingía dormir. Su teléfono estaba sobre la mesita y Evelyn se sorprendió a sí misma queriendo mirar sus mensajes. Pero no lo hizo. ¿Para qué? Ya sabía la verdad. Solo le quedaba decidir qué hacer con ella. Por la mañana, Leonard desayunó en casa por primera vez en mucho tiempo. Estaba inusualmente animado, incluso tarareaba algo para sí mismo. «Estás de buen humor», comentó Evelyn. «Sí, me ha surgido un proyecto interesante», sonrió ante algunos de sus pensamientos. «Por cierto, he estado pensando, quizá deberíamos hacer un viaje a algún sitio, descansar un poco, cambiar de aires». Evelyn dejó lentamente la taza sobre la mesa. Algo en su tono la hizo recelar. «¿A dónde quieres ir?» «Hay un resort estupendo en Florida. Yo lo organizaré todo. No tendrás que preocuparte de nada». Ella lo vio prepararse para el trabajo, alerta, enérgico, nada que ver con su antiguo yo. Se preguntó qué estaría tramando. Evelyn revisó tranquilamente las viejas fotografías de la casa de sus padres. Siempre había una gran caja de fotos familiares en el desván, y cada vez que visitaba a sus padres, las sacaba, como si tratara de encontrar respuestas a algunas de sus propias preguntas. ¿Otra vez con los trastos? Mamá le puso una taza de té delante. «Mira, esa es tu abuela Grace en el baile de graduación. Era preciosa». Una joven con un sencillo vestido claro sonreía desde la foto. Evelyn se sabía la historia de memoria. Su abuela trabajaba en la biblioteca cuando conoció a su abuelo Arthur. Era fotógrafo de guerra y acababa de volver de la contienda. Se habían casado a los 15 días de conocerse y llevaban juntos 47 años, hasta la muerte de él. ¿Quién es este? Evelyn sacó una fotografía descolorida de la joven pareja frente a una hermosa mansión. Mamá dudó en responder. Luego dijo en voz baja: «Esa es tu tía Eleanor y el tío Robert». Evelyn se quedó helada. En la familia rara vez se hablaba de Eleanor. Hermana menor de su madre, pianista de talento, se había casado con un próspero hombre de negocios y parecía feliz. Hasta que un día se enteró de su doble vida, otra familia en otra ciudad. No se dio cuenta enseguida. Se sentó mamá a su lado, mirando la fotografía. Dijo que más tarde había señales, pero ella no quería darse cuenta. Empezó a viajar mucho, tenía un teléfono distinto para el trabajo, siempre encontraba razones para no llevarla a las reuniones de negocios. Evelyn escuchó, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. La historia de la tía Eleanor siempre le había parecido una lejana tragedia del pasado. Ahora cada palabra resonaba con dolor. ¿Recuerdas a la tía Sofía? Mamá sacó otra fotografía. Tu madrina. Qué belleza era, ¿eh? Sofía era la mejor amiga de mamá. Habían ido juntas a la universidad, empezaron a trabajar juntas en el periódico. Sofía escribía reportajes sociales, viajaba por medio mundo, y entonces lo conoció a él, el redactor jefe de un importante periódico. El romance fue tormentoso, pero duró poco. Él volvió con su mujer, y Sofía nunca pudo recuperarse de la traición. Después no pudo trabajar en el periodismo, suspiró mamá. Se fue a algún lugar de Oregón, montó un colmenar. Dice que las abejas son más honestas que las personas. Evelyn buscó el teléfono para ver si Leonard había llamado. Ni llamadas perdidas ni mensajes. ¿Pasa algo, hija? Mamá la miró atentamente. No has sido tú misma últimamente. Estoy bien, mamá. Es solo mucho trabajo. Sabes, tu abuela Grace siempre decía que la familia se basa en la confianza. Sin ella, el amor es como una casa sin cimientos.
tarde o temprano, se derrumbará. Evelyn asintió, mirando la foto de su abuela. ¿Cuántas historias de corazones rotos guardaba su familia? ¿Cuántos destinos se habían roto por culpa de la traición? ¿Y qué es esta foto? Sacó una instantánea amarillenta, claramente tomada en los años 50. Una mujer joven con un traje estricto estaba de pie detrás de un podio. Oh, esa es tu bisabuela Ruth. Era abogada, ¿te imaginas? Era casi imposible para una mujer en aquella época. Su marido, tu bisabuelo, no pudo soportarlo. Se fugó con una secretaria cuando a ella le ofrecieron un puesto en un gran bufete. Dijo que no podía vivir con una mujer más exitosa que él. ¿Y qué hizo ella? Se convirtió en la mejor abogada de divorcios del estado, sonrió mamá. Ayudó a las mujeres a defender sus derechos. Dijo que se puede sobrevivir a la traición, siempre que no te traiciones a ti mismo. Estuvieron sentados mirando las fotografías hasta el anochecer. Las historias cambiaban una tras otra, los destinos de mujeres fuertes que fueron capaces de sobrevivir a la traición y encontrar la fuerza para seguir adelante. La abuela Grace, que renunció a su carrera como pianista por su familia. La tía Eleanor, que encontró la fuerza para empezar de nuevo. Sofía, que prefirió la soledad a las mentiras. La bisabuela Ruth, que convirtió el dolor en una vocación. Cuídate, niña, se despidió mamá. Y recuerda, no estás sola. Tienes toda una línea de mujeres fuertes detrás de ti. De camino a casa, Evelyn pensó en sus antepasadas. Sus historias eran diferentes, pero algo las unía a todas. La capacidad de mantener su dignidad frente a la traición. No se habían roto, no se habían perdido. Cada una había encontrado su propio camino. Se encontró en casa con un piso vacío. Un mensaje de Leonard parpadeaba en su contestador. Llegaría tarde a un rodaje. Evelyn estaba junto a la ventana, mirando la ciudad de noche. En algún lugar, en la oscuridad, su marido vivía otra vida. Y ella era la heredera de una larga estirpe de mujeres que sabían convertir el dolor en fuerza. Leonard bajó la cámara y miró la pantalla. Las imágenes carecían de vida. La sesión de fotos del catálogo de ropa de verano se estaba alargando, las modelos estaban cansadas y él no conseguía captar el ambiente. Vamos a tomarnos un descanso. Guardó la cámara y sacó el teléfono. 2 llamadas perdidas de Evelyn. No se molestó en devolver la llamada, ya escribiría algo sobre que estaba ocupado más tarde. En realidad, no estaba filmando nada. Estaba sentado en una cafetería frente al Hotel Royal, donde se alojaba Samantha. Se habían conocido hacía un mes en un acto benéfico. Ella era la esposa de un hombre de negocios y le gustaba que le hicieran fotos. Al principio todo había sido inocente, un par de copas de vino, hablar de arte, intercambiar números. Ahora, el teléfono vibró, un mensaje de Samantha. Nos vemos a las 8. Daniel voló a Chicago. Leonard sonrió y contestó, allí estaré. Con ella era sencillo, sin compromisos, sin rutina, solo la pasión y la adrenalina de los encuentros secretos. Por la noche, inventó otra historia para Evelyn sobre un rodaje urgente. Ella ni siquiera le pidió detalles, se limitó a asentir sin apartar los ojos del portátil. ¿Cuándo se habían complicado tanto las cosas? ¿Cuándo se había convertido su matrimonio en una coexistencia silenciosa? En el hotel, Samantha se reunió con él en el vestíbulo. Subieron a la habitación sin mirarse, 2 extraños en un ascensor. Solo cuando la puerta se cerró, ella se acurrucó junto a él. «Te he echado de menos», susurró. «Llevo todo el día pensando en ti». Leonard la besó, intentando no pensar en Evelyn, en cómo una vez había besado a su mujer con la misma pasión, en lo felices que habían sido. Samantha le ayudó a olvidar, al menos durante un rato. Por la noche, despierto en la cama de otra persona, miraba las fotos de su teléfono, la boda de Evelyn y él, ella tan feliz con su vestido blanco, su luna de miel en Italia, su primer piso juntos,
¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo la pasión se convirtió en hábito y el amor en indiferencia? ¿En qué estás pensando? Samantha le pasó el dedo por el pecho. En el trabajo, mintió. Mañana hay un rodaje importante. Por la mañana, llegó a casa mientras Evelyn dormía. Se dirigió en silencio a la ducha, intentando borrar los rastros del perfume de otra persona, el tacto de otra persona. Dejó una nota en la cocina. Me voy a un rodaje, volveré tarde. El día se hizo interminable. Realmente fue al estudio, tenía que mantener la leyenda. Ordenó viejas fotos, procesó algunos pedidos. Su teléfono rebosaba de mensajes de Samantha. Quería que volviéramos a vernos. Hoy no, le escribió. Mucho trabajo. En realidad solo necesitaba un descanso, tiempo para pensar. Amaba a Evelyn, a su manera, habitualmente, como se ama a un viejo favorito. Pero Samantha, ella lo hacía sentir vivo, joven, apasionado. Conoció a Samantha esa noche, en un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Ella llevaba el mismo vestido que a él tanto le gustaba. Bebieron vino e hicieron planes. Vayamos juntos a algún sitio, sugirió ella. Solo tú y yo, sin llamadas, sin compromisos. ¿Y tu marido? Siempre está de viaje de negocios. Le diré que voy a un balneario con mis amigas. Leonard asintió. La idea era tentadora. Una semana de libertad absoluta, sin mentiras, sin fingir. Solo él y ella. En casa, Evelyn le estaba esperando, sentada en la cocina con su portátil. Ni siquiera le preguntó dónde había estado. Solo asintió al pasar. En momentos así, se sintió avergonzado, por mentir, por traicionarla. Pero entonces recordaba a Samantha, su sonrisa, su pasión, y la vergüenza desaparecía. He estado pensando, dijo, de pie en la puerta de la cocina. Quizá deberíamos ir a algún sitio. ¿Descansar un poco? Evelyn lo miró sorprendida. Casi podía sentir físicamente el muro que crecía entre ellos, de insinuaciones, de mentiras, de traición. ¿A dónde quieres ir?, le preguntó. Hay un lugar, en Florida, Palm Beach. ¿Has oído hablar de él? Ella asintió, y él siguió hablando del hotel, la playa, el entretenimiento. Habló y habló, tratando de no pensar en el hecho de que Samantha estaría en el hotel de al lado, que este viaje no era más que otra máscara, otra mentira. Evelyn hojeó el folleto del hotel que Leonard había traído. El lujoso Palm Beach, con sus playas de arena blanca y sus palmeras, parecía sacado de una revista de moda. Demasiado perfecto, demasiado de postal. ¿Y? Leonard se cernió sobre su hombro mientras ella hojeaba las páginas. Había una impaciencia mal disimulada en su voz. Es precioso, solo que... ¿Por qué ir allí? Queríamos ir a las montañas. Vamos, las montañas son aburridas. Este lugar tiene el océano, entretenimiento, restaurantes. Te encantará. Evelyn dejó el folleto a un lado. Leonard se había mostrado extrañamente persistente en la elección del destino de sus vacaciones durante las últimas semanas. Cada día traía nuevos detalles sobre el hotel, le hablaba de algunas condiciones especiales de reserva. Las puestas de sol allí son preciosas, enseñaba fotos en su teléfono. Y el centro de spa es genial. ¿Te gusta el spa, verdad? Ella asintió, sin decir que nunca le habían gustado mucho los tratamientos de spa. Era como si Leonard estuviera hablando del spa a otra mujer, una a la que le gustaban los masajes, los cócteles junto a la piscina y los interminables tratamientos de belleza. ¿Por qué ahora?, preguntó un día. Aún faltan 2 meses para nuestras vacaciones. Hay que reservar con antelación, desvió él la mirada. Siempre está lleno. Tienes suerte de haber encontrado habitaciones disponibles. ¿Habitaciones? ¿Dijo habitaciones? Pero, ¿por qué iban a necesitar varias habitaciones? Evelyn fingió no darse cuenta de la reserva. A menudo fingía no darse cuenta de las rarezas en el comportamiento de su marido últimamente. He hablado con el agente de viajes,
Entró Leonard en el piso, agitando unos papeles. ¿Te lo puedes creer? Están dispuestos a hacernos un descuento. Solo tenemos que hacer un pago por adelantado. ¿Cuánto? No importa. Agitó la mano despreocupadamente. Lo pagaré de mi cuenta de trabajo. ¿Qué cuenta de trabajo? Por lo que ella sabía, todos los derechos de autor de las películas iban a su tarjeta personal. Quiso preguntarle, pero Leonard ya se había marchado a la otra habitación para llamar a alguien sobre el servicio de enlace con el aeropuerto. Por la noche intentó buscar en su portátil la confirmación de la reserva, solo para conocer los detalles del viaje, pero el ordenador estaba protegido con contraseña. Antes se conocían las contraseñas, compartían fotos, documentos y correo. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Qué tal si hacemos excursiones? Leonard extendió los folletos sobre la mesa. Mira, hay excursiones en barco, buceo. No te gusta bucear, eres claustrofóbico. Ah, claro, vaciló. Solo lo pensaba por si te apetecía. Ella le observó trastear con el papeleo y trató de averiguar qué estaba pasando, por qué actuaba de forma tan extraña, y lo más importante, por qué este hotel justo ahora. Por cierto, he reservado en el restaurante para la primera noche, dijo Leonard. Dicen que la comida allí es increíble. ¿Qué restaurante? En el hotel, quiero decir, cerca del hotel, tartamudeó. No importa, será una sorpresa. Evelyn anotó mentalmente la advertencia. Una más en la larga lista de rarezas de las últimas semanas. A Leonard nunca le había gustado planificar. Todo le salía espontáneamente, con facilidad. Ahora estaba pensando en cada pequeño detalle, como si se estuviera preparando para una importante sesión fotográfica. ¿En qué edificio nos alojaremos?, preguntó ella, hojeando un folleto. Preguntó, hojeando el folleto. En el principal, supongo, se encogió de hombros. ¿Qué más da? Lo principal es que estaremos juntos. Ella miró las preciosas fotos del hotel y se preguntó si realmente estarían juntos. Apenas habían hablado en el último mes. Leonard estaba constantemente ocupado preparando el viaje, llamando a alguien, enviando mensajes, ultimando detalles. ¿Estás segura de que quieres ir allí?, preguntó por la noche. Había una extraña ansiedad en su voz. ¿Tengo elección? Claro que sí, sonrió nervioso. Es que pensé que sería genial, algo nuevo, ¿sabes? Ella lo entendió, solo que no estaba segura de que ese das fuera para ella. Demasiadas rarezas, demasiadas inconsistencias. Es periodista, es buena detectando detalles. Leonard no había estado mucho en casa la última semana antes de irse. Decía que tenía mucho trabajo, que necesitaba cerrar todos sus proyectos antes de irse de vacaciones. Evelyn guardó en silencio sus cosas en la maleta, intentando adivinar lo que les esperaba en aquel lugar perfecto de las fotos satinadas. Evelyn revisó metódicamente su armario. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, convirtiendo la tarde de verano en una semblanza del otoño. Faltaban 3 días para su partida y su maleta estaba casi vacía. Hacía 2 años que no se ponía un bañador, desde su último viaje a California. Había pasado una semana en la costa con Leonard y él le había hecho fotos al atardecer junto al océano. Ahora esas fotos parecían instantáneas de la vida de otra persona. Sonó el teléfono de casa. Evelyn cogió el auricular, pero Leonard apareció en la habitación desde algún lugar e interceptó la llamada. Sí, hola. No, ahora no puedo hablar. Sí, todo está en marcha. Salió al balcón, cerrando la puerta tras de sí. Evelyn volvió al armario. El vestido de verano de las sombreras necesitaba plancha, pero la tabla de planchar estaba en el balcón. Sacó una vieja plancha de viaje. Podría plancharlo sobre la mesa. Leonard hablaba cada vez más bajo en el balcón, pero se oían frases sueltas a través de la puerta floja. Por supuesto, he arreglado todo. La suite. No, no tiene ni idea.
La plancha se le resbaló de las manos y quemó el mantel. Evelyn se quedó mirando la creciente mancha marrón y pensó, debería lavarlo, debería remojarlo, debería... cualquier cosa menos pensar en lo que había oído. Algo ardía en la cocina. Había dejado una olla de sopa en la cocina y se había olvidado de ella. Mientras Evelyn preparaba la cena, Leonard terminó su conversación y se fue a la ducha. Había dejado el teléfono en la mesita, pero ella no se molestó en comprobarlo. ¿Para qué? Ya estaba todo lo bastante claro. ¿Qué vamos a cenar? Leonard salió del baño, secándose el pelo con una toalla mientras caminaba. Sopa. Está un poco quemada. Está bien, comí algo en el pueblo. Por supuesto que lo hizo. Ahora comía a menudo en algún lugar de la ciudad. Evelyn se sentó a la mesa y empezó a comer la sopa quemada mientras su marido jugueteaba con su portátil. No olvides traer algo elegante, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Habrá recepciones en el hotel, fiestas. Ella asintió y fue a fregar los platos. El plato se le resbaló de las manos mojadas, crujiendo contra el fregadero. Leonard ni siquiera se giró al oírlo. Por la noche se despertó con el pitido de su teléfono. Había llegado un mensaje. Leonard dormía, pero el teléfono seguía vibrando. Evelyn se quedó despierta, escuchando los sonidos y mirando al techo. Por la mañana, al recoger los trozos de plato en los que no había reparado la noche anterior, se había cortado un dedo. El teléfono de Leonard sonó en el pasillo. Cogió el auricular y salió corriendo al hueco de la escalera. Evelyn se quedó mirando las gotas de sangre del suelo. Tenía que limpiarla, tenía que vendar el corte, tenía que... Sacó el botiquín, pero no tenía tiritas. En el baño, rebuscando en el armario, encontró un viejo paquete. Leonard seguía hablando por teléfono al otro lado de la puerta. El día se hizo interminable. Evelyn planchaba cosas, doblaba la maleta, preparaba un almuerzo que nadie comía. Leonard apareció por la tarde, excitado, con los ojos encendidos. «He reservado mesa en el restaurante para la primera noche», dijo. «Te encantará». Miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el tipo de la chaqueta de tweed que le había contado historias sobre modelos malhumoradas? ¿Quién era ese hombre que susurraba por teléfono y reservaba suites para otra persona? Por la noche volvió a quedarse despierta, escuchando la respiración de su marido y pensando en que se había olvidado de comprar un bañador nuevo. El viejo le quedaba ridículo. Habían pasado 2 años y su figura había cambiado. Pero, ¿qué importaba? No era probable que nadara mucho. Por la mañana, Leonard se marchó por negocios. Evelyn se quedó en casa para secar la ropa, planchar las camisas y preparar un neceser. Las tareas mundanas la ayudaron a no pensar, a no imaginar, a no preguntarse. Por la noche volvió con una botella de vino. ¿Celebramos una última noche antes de irnos de vacaciones? Ella sacudió la cabeza, le dolía la cabeza. Leonard se encogió de hombros y entró en su despacho para trabajar en las fotos. Su teléfono volvió a sonar con un mensaje. Evelyn estaba sentada en la cocina, mirando el té sin terminar. Había una montaña de vajilla en el fregadero, había que lavarla. Tenía que reunir el papeleo, tenía que comprobar los billetes, tenía que... El taxi se detuvo frente al gran edificio del hotel. Evelyn salió del coche, entrecerrando los ojos contra el brillante sol de Florida. Leonard ya estaba sacando las maletas y pagando a toda prisa al conductor. «Bienvenido al Palm Cove Resort», sonrió la chica de recepción. «Su reserva está a su nombre...» «Fairbanks, Leonard Fairbanks». La recepcionista tocó las teclas. Evelyn recorrió con la mirada el espacioso vestíbulo con columnas de mármol, palmeras en las bañeras y una fuente borboteante. Tenía exactamente el mismo aspecto que en el folleto. Perfecto, como un decorado para una sesión fotográfica. «Lo siento, señor Fairbanks, pero hemos tenido un pequeño problema con su habitación». Leonard se estremeció como si recibiera una descarga eléctrica. «¿Qué tipo de problema? He pagado todo por adelantado».
Sí, pero el sistema solo muestra una habitación a su nombre en el ala este. No puede ser. Leonard se puso pálido. Debería haber 2 habitaciones. Compruébalo otra vez. Evelyn se quedó un poco a un lado, fingiendo mirar los peces tropicales del enorme acuario. Oía cada palabra, veía el creciente nerviosismo de su marido. Lo siento, señor, pero el número 2 se canceló hace 3 días. ¿Quizás ha habido un error? No, no. Yo personalmente, quiero decir, mi agente de viajes... Leonard se pasó los dedos por el pelo. Mire, ¿hay alguna habitación disponible? Desgraciadamente, el hotel está completamente lleno. Es temporada, ya sabe. Evelyn se acercó al mostrador. ¿Va todo bien? ¿Hay algún problema? No, no, cariño. Solo una pequeña confusión con la reserva. Leonard sonrió tenso. Lo solucionaremos en un momento, pero no hubo resolución. La recepcionista se echaba las manos a la cabeza. No hay habitaciones disponibles. Quizá dentro de 3 días haya algo disponible. De acuerdo, nos quedaremos con lo que hay. Se rindió finalmente Leonard. Lo primero que hizo en la habitación fue coger su teléfono y salir al balcón. Evelyn oyó fragmentos de conversación. ¿Cómo que lo han cancelado? Lo he pagado todo. ¿Cómo que otra reserva? Deshizo la maleta, colgó los vestidos, se maquilló. Las acciones habituales la ayudaban a no pensar en el extraño comportamiento de su marido, en las 2 habitaciones, en la misteriosa cancelación. Iré a averiguar lo del restaurante. Leonard se asomó a la habitación. Ponte cómoda. Desapareció durante 2 horas. Volvió despeinado, con una botella de vino. Lo siento, había cola. ¿Cansado? ¿Por qué no cenamos en la habitación? Al día siguiente volvió a desaparecer. Dijo que quería explorar el barrio. Evelyn se tumbó junto a la piscina con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Los veraneantes, en luna de miel, familias con niños, parejas de ancianos, se divertían por todas partes. Leonard no volvió para comer. Cenó sola en el restaurante del hotel y luego paseó por el paseo marítimo. No apareció hasta la noche, quemado por el sol, oliendo a perfume ajeno. ¿Dónde has estado? Oh, dando un paseo, haciendo fotos de la belleza local. Pero la cámara estaba en la habitación sin tocar. Al tercer día volvió a ocurrir. Leonard desapareció justo después del desayuno. Quiero fotografiar el amanecer en la playa. Evelyn le vio en el vestíbulo del hotel, hablando con alguien por teléfono y gesticulando nerviosamente. Por la noche le propuso cenar en la ciudad. Estaba distraído en el restaurante, mirando constantemente el teléfono. De repente, se marchó apresuradamente. Perdona, cariño, tengo que hacer una llamada. Al cuarto día, Evelyn se despertó sola en su habitación. Había una nota en la mesilla. He ido a hacer fotos. Vuelvo para cenar. Arrugó el papel y lo tiró al cesto. El vestíbulo del hotel estaba lleno de nuevos huéspedes. Evelyn se sentó en una silla junto al acuario, fingiendo leer una revista. En realidad, estaba mirando la recepción. Bienvenido a Palm Cove Resort. Su reserva está a su nombre, Brightwood, Samantha Brightwood. Evelyn se estremeció. La joven del mostrador parecía una modelo de portada, pelo largo y rubio, maquillaje perfecto, vestido de diseño. La suite del ala este, ¿verdad? La recepcionista consultó el ordenador. Su reserva fue confirmada hace 3 días. Hace 3 días, cuando la segunda suite de Leonard fue cancelada. El vestíbulo del hotel se sumió lentamente en la penumbra. Evelyn estaba sentada en una silla, mirando un acuario brillante. Leonard correteaba entre la recepción y la salida, comprobando su teléfono de vez en cuando. Lo siento, señor Fairbanks, pero el pago de la habitación no se ha efectuado. ¿Quizá un problema con la tarjeta? Leonard tendió su tarjeta de crédito a la recepcionista por tercera vez. Evelyn pudo ver las gotas de sudor en su frente, los dedos temblorosos. Inténtelo de nuevo, por favor. Cancelada.
La recepcionista negó con la cabeza. «¿Tal vez tenga otra tarjeta?» Evelyn abrió el bolso. Allí había una tarjeta de crédito con el sueldo de un mes. Pero Leonard se le adelantó. «Escucha, cariño, ¿por qué no pasas la noche aquí, en el vestíbulo? Solo una noche. Y yo arreglaré lo del mapa». Levantó la vista lentamente. El vestíbulo estaba vacío. Solo la recepcionista nocturna de Ruby detrás del mostrador y el anciano portero en la puerta. «¿Sugieres que duerma en la silla? Solo una noche». Miró nervioso hacia los ascensores. «Llamaré al banco, averiguaré qué le pasa a la tarjeta». «¿Y dónde vas a dormir?» Encontraré algún sitio». Volvió a mirar los ascensores. «Quizá podamos llegar a un acuerdo con alguno de los inquilinos». Evelyn miró a su marido en silencio. Su camisa cara, su reloj elegante, su teléfono nuevo, su impecable peinado y su bronceado. «¿Señora?» Ruby salió de detrás del mostrador. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Evelyn se levantó y se acercó al mostrador. Leonard permaneció de pie junto a la silla, frotándose el teléfono entre las manos. «Tenemos una habitación disponible», dijo Ruby en voz baja. «Cortesía del hotel. Eso les pasa a veces a los huéspedes honorables». Pero su colega dijo: «Soy el gerente nocturno. Tengo ciertas autoridad». Ruby completó rápidamente el papeleo, mostró una tarjeta llave. «Cuarto piso, habitación 412, hermosa vista al mar». «¿Y yo?» Leonard dio un paso hacia el mostrador. «Estamos juntos». «Desafortunadamente, señor, esta es la última habitación disponible. Individual». Evelyn cogió la llave y se dirigió al ascensor. Por el rabillo del ojo vio a Leonard coger su maleta y casi correr hacia la salida. En la habitación, lo primero que hizo fue acercarse a la ventana. Abajo, en la entrada del hotel, Leonard subía a un taxi. El coche giró a la derecha, hacia el ala este. «Siento molestarle», llamaron a la puerta en voz baja. Ruby estaba en el umbral con una carpeta llena de papeles. «Solo quería asegurarme de que estabas bien». Evelyn la invitó a pasar. Ruby se sentó en el borde de la silla y dejó la carpeta sobre la mesa. «Sabe, llevo 20 años trabajando en este hotel. He visto todo tipo de cosas. Y cuando un hombre pone a su amante en el ala este y a su mujer en el vestíbulo...» «¿Sabes lo del ala este?» Ruby asintió y abrió la carpeta. «Samantha Brightwood, Suite 501. Reservada hace 3 días a nombre de Leonard Fairbanks». Evelyn miró fijamente los papeles y las letras se desdibujaron ante sus ojos. La firma de su marido, los datos de la tarjeta, la cantidad pagada, 10 veces más de lo normal. «¿Por qué me ayudas?» «Porque hace 20 años yo misma dormía en el vestíbulo del hotel mientras mi marido entretenía a su amante en la suite». Ruby sonrió con tristeza. «El gerente nocturno me ayudó entonces. Ahora ayudo a otros». Hablaron hasta el amanecer. Ruby contó historias de la vida en el hotel, divertidas, tristes e increíbles. Evelyn escuchaba, mirando de vez en cuando por la ventana. Las luces del ala este se apagaban pasada la medianoche. «¿Qué hago ahora?», preguntó, mientras los primeros rayos de sol teñían de rosa el océano. «Dormir, para empezar», se levantó Ruby. «Y luego, tengo algunas ideas. Por cierto, ¿sabías que la SRA, Brightwood, no ha venido sola? Su marido se aloja en el hotel de al lado». El sol estaba saliendo sobre el océano cuando Evelyn dejó el hotel. Después de pasar la noche hablando con Ruby, se sentía extrañamente tranquila. El paseo marítimo estaba vacío. Solo había algún corredor ocasional y limpiadores con rastrillos de algas. Ruby le había dejado una copia impresa, la tarjeta de registro de Samantha Brightwood, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono. Evelyn abrió el teléfono y buscó el nombre. Las redes sociales mostraban docenas de fotos, desfiles de moda, actos benéficos, reuniones sociales. En todas las fotos,
Samantha lucía una sonrisa radiante de dientes blancos y posaba con trajes de diseño. Y aquí había una foto reciente, de hacía 3 días, con el siguiente pie de foto: «Me voy de spa con mis amigas». Evelyn sonrió. Vaya, la misma leyenda de Leonard con sus sesiones fotográficas. Un nombre parpadeó en los comentarios. «Daniel te echará de menos. Saluda a Dan». El teléfono vibró. Un mensaje de Leonard. «Buenos días, cariño. Siento lo de ayer. Desayunemos juntos, ¿te parece?» Evelyn no contestó. Daniel Brightwood resultó ser un promotor inmobiliario de éxito, propietario de una empresa de construcción. Su foto aparecía de vez en cuando en publicaciones de negocios: la inauguración de una nueva urbanización, un torneo de golf benéfico, el premio al empresario del año. El vecino Hotel Ocean Breeze estaba inusualmente tranquilo. Evelyn se acercó a la recepción y sacó un bloc de notas. «Buenos días. Trabajo para la revista New York Herald, informando sobre el turismo de negocios en Florida. ¿Puedo hablar con el señor Brightwood?» La recepcionista consultó su ordenador. «El señor Brightwood está ahora mismo en el gimnasio, pero tiene una reunión de negocios programada para dentro de 1 hora». «Está bien, esperaré en el vestíbulo». Daniel apareció media hora más tarde, un hombre alto y delgado en chándal. Se dirigió a los ascensores, comprobando su teléfono mientras avanzaba. «Señor Brightwood», se dio la vuelta sonriendo profesionalmente. «Lo siento, tengo una agenda muy apretada». «Lo sé, y sé lo de su esposa Samantha». La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. «¿Qué quieres decir?» «Ella no está en una gira de spa con sus amigas. Ella está aquí en el Palm Cove Resort, en la suite del ala este». Daniel se hundió en una silla sin dejar de mirarla. «¿Dónde?» «Porque en el mismo hotel, mi marido intentó echarme a dormir en el vestíbulo anoche mientras él mismo iba a su suite». El silencio se hizo en el vestíbulo. Daniel miraba fijamente al frente, como intentando comprender lo que había oído. «¿Tienes pruebas?» Evelyn sacó la carpeta que Ruby le había dado: papeles del registro, extractos de la tarjeta de Leonard, fotos de las redes sociales. Escribió que viajaba con sus amigos. Daniel hojeó las impresiones. «Y la habitación está reservada para unos Fairbanks. Mi marido, el fotógrafo del New York Herald». «¿Fotógrafo?», sonrió amargamente. «Y yo que pensaba...». Dijo que estaba cansada de estar casada con un adicto al trabajo, que le faltaba emoción, pasión. Evelyn vio cómo aquel hombre de éxito y seguro de sí mismo se convertía en un marido confuso e iluso. Igual que ella se había convertido ayer en una esposa indeseada y entrometida. «¿Qué vas a hacer?» «¿Y tú?». Se quedaron un momento en silencio, mirándose el uno al otro. Entonces Daniel sacó su teléfono. «Sabes, tenía una cita importante, pero parece que ha surgido algo más importante. ¿Te apetece desayunar algo? Podemos hablar de los detalles». Hablaron en el desayuno durante mucho tiempo. Daniel habló de su matrimonio, de cómo había conocido a Samantha en un acto benéfico, de cómo se había enamorado de su energía y vitalidad, de cómo había intentado darle lo mejor. Evelyn escuchaba, mirando de vez en cuando por la ventana. En algún lugar, en un hotel vecino, su marido y la mujer de éste estaban disfrutando de su pequeño engaño. «Tengo que volver», dijo cuando el camarero trajo la cuenta. «Leonard probablemente me esté buscando». «Por supuesto», asintió Daniel. «Yo también tengo que pensar en algunas cosas». Intercambiaron números de teléfono. A la salida del restaurante, Daniel se volvió de repente. «Sabes, ellos mismos lo arruinaron todo, con sus mentiras, sus juegos. Ahora nos toca a nosotros mostrar nuestras cartas». Evelyn paseaba por los jardines del Palm Cove Resort, observando cómo el personal lo preparaba todo para la recepción nocturna junto a la piscina, colocando mesas, guirnaldas y el equipo de música. Ruby se reunió con ella en la entrada de servicio.
He hablado con el director. Le parece bien, al fin y al cabo se trata de la reputación del hotel. Además, es una fiesta abierta. Cualquier huésped puede traer amigos de otros hoteles. Evelyn sacó su teléfono, abrió el mensaje de Daniel. Nos vemos a las 7 en la entrada principal. Solo quedaba atraer a Leonard y Samantha. Cariño, ¿dónde estás? Sonó el teléfono. Te he estado buscando todo el día. ¿Por qué no nos vemos esta noche en la piscina? Hay una recepción para los invitados. No lo sé. Tengo planes. Leonard, dijo su nombre con firmeza, con confianza por primera vez en mucho tiempo. Estate allí a las 7. Es importante. En la suite, Evelyn sacó un vestido negro de su maleta. Ruby le había traído un folleto de la fiesta, el mismo que repartían a todos los huéspedes del hotel. La letra pequeña al pie decía, invitado especial de la noche, fotógrafo famoso. Le pasé uno a Samantha, le guiñó Ruby. Le encantan los eventos sociales y los fotógrafos. El día se alargó interminablemente. Evelyn trató de leer, vio la televisión, incluso intentó trabajar en un ensayo. Pero no dejaba de pensar en la noche que le esperaba. A las 7:30 empezó a prepararse. Maquillaje, peinado, vestido, lo de siempre, nada especial. Como si fuera a salir a cenar con su marido. Daniel la esperaba en la entrada, con un ligero traje de verano y un ramo de flores. Por verosimilitud, explicó, que piensen que estamos en una cita. Tomaron una mesa junto a la piscina. Los camareros servían champán, sonaba música y los invitados se iban reuniendo poco a poco para la fiesta. Leonard apareció a las 7 en punto, con su camisa azul favorita y una cámara de fotos colgada del cuello. Se quedó helado cuando vio a Evelyn con un hombre desconocido. Cariño, le dijo ella con un gesto de la mano. Ven y únete a nosotros. Te presento a Daniel. Caminó lentamente hacia la mesa, desviando la mirada de su esposa a su acompañante. Toma asiento. Daniel señaló una silla libre. Estamos esperando a una persona más. ¿A quién? Leonard jugueteó nerviosamente con su camisa. Mi mujer, Samantha. En ese momento, apareció junto a la piscina, con un vestido blanco vaporoso, radiante y hermosa. Vio a Leonard, sonrió, y luego se fijó en su marido. ¿Daniel? Hola, cariño. ¿Nos acompañas? Samantha se congeló como un pájaro frente a una serpiente. Luego se acercó lentamente a la mesa. ¡Qué sorpresa! Le tembló ligeramente la voz. Y yo que pensaba que estabas en Chicago. Ha habido un cambio de planes, pero he conocido a la encantadora Evelyn. ¿Te lo puedes creer? Ella también es de Nueva York, y su marido es fotógrafo. Leonard se puso pálido. Samantha se frotó nerviosamente la pulsera. Interesante coincidencia, ¿verdad? Evelyn levantó la copa. ¿Por las presentaciones? El camarero trajo champán. Los 4 se sentaron junto a la piscina. 2 parejas unidas por la mentira y la traición. Sonaba la música, los invitados bailaban y ellos permanecían en silencio, sin saber cómo iniciar una conversación. ¿Sabes?, dijo finalmente Daniel. Es curioso. No dejaba de preguntarme por qué Samantha había decidido de repente ir al balneario con sus amigas, y Evelyn se preguntaba por qué su marido insistía tanto en este hotel en particular. Daniel, ¿puedo explicarlo? Samantha comenzó. No tienes que hacerlo, levantó una mano. La verdad ya no importa. Lo único que importa es lo que pasará después. ¿Y qué pasa después? Leonard preguntó en voz baja. Eso depende de ti. Evelyn miró a su marido. De tus decisiones, de tu honestidad. Hablaron hasta bien entrada la noche. La música se apagó, los invitados se dispersaron, los camareros recogieron las mesas, y siguieron allí sentados, 4 personas cuyas vidas se habían entrelazado de la forma más inesperada. Evelyn miró las nubes por la ventanilla. El avión se dirigía a Nueva York, alejándola de las blancas playas de Florida, del lujoso hotel,
de su desmoronada vida familiar. Leonard se quedó allí para recoger los pedazos de sus mentiras, para dar explicaciones a Samantha, que se había encerrado en su suite después de aquella conversación junto a la piscina y no había contestado al teléfono. Una bolsa en una silla cercana contenía una carpeta con documentos del hotel, prueba de una traición que ahora parecía innecesaria. Ruby había intentado convencerla de que no se marchara de repente. Le había ofrecido quedarse unos días más, pero Evelyn consideró que ya era suficiente. Su voz aún resonaba en su cabeza. La gente como ellos no cambia, solo encuentran nuevas víctimas. El avión aterrizó en el aeropuerto JFK bajo una lluvia torrencial. Evelyn paró un taxi y dio su dirección. La ciudad la recibió con su bullicio habitual. Coches que tocaban el claxon, multitud de peatones, escaparates mojados. El conductor intentó entablar conversación, pero ella permaneció en silencio, mirando las calles empañadas por la lluvia. El piso la recibió con silencio y olor a espacio deshabitado. Evelyn encendió la luz, dejó caer la maleta en el pasillo. Había facturas sin pagar sobre la mesa y una taza de café sin terminar en el fregadero. La mañana anterior a su partida parecía tan lejana, como si hubieran pasado años en lugar de días. La recibieron en la redacción como de costumbre. Jane saludó desde una mesa vecina. La redactora asomó la cabeza desde su despacho con una pregunta sobre el plazo de entrega. Nadie sabía que había vuelto una semana antes. El trabajo continuaba. Artículos, entrevistas, ruedas de prensa. Por la noche, un piso vacío. La nevera estaba llena de pizza enmohecida y de la botella de vino que Leonard y ella habían pensado abrir a la vuelta de vacaciones. Evelyn lo tiró todo a la basura y pidió comida china. Mientras esperaba a que se la entregaran, revisó el correo. Facturas, anuncios, una carta del banco sobre un pago atrasado de la tarjeta de crédito de su marido. Leonard llamaba todos los días, primero suplicando perdón, luego exigiendo hablar, después simplemente sin coger el teléfono. Ella no contestaba. Cambió la contraseña de su correo electrónico, le borró de las redes sociales y envió toda su ropa a la tintorería. Jane intentó hacerla hablar, le llevó café, le propuso ir a un bar después del trabajo. Evelyn se negó. Solo tenía energía para hacer su trabajo y volver a casa. El jueves llamó Samantha, llorando, disculpándose, diciendo algo sobre los errores de su juventud y los corazones rotos. Evelyn escuchó en silencio, luego colgó la llamada y bloqueó el número. El viernes llegó una carta del director de una revista de moda, ofreciéndole escribir una columna sobre la vida sostenible. Evelyn dejó la carta a un lado. No era el momento de tomar decisiones importantes. Daniel envió un mensaje, breve y profesional. Escribió que iba a solicitar el divorcio, que estaba agradecido por la verdad y que le deseaba lo mejor. Ella no contestó. Su extraña unión de cónyuges infieles había terminado con la revelación. Por la noche fue a casa de sus padres. Mamá puso la mesa y sacó un viejo álbum de fotos. Se sentaron en el porche a tomar el té, hablando de todo y de nada. Papá fumaba en silencio en el jardín. Siempre se callaba cuando no sabía cómo ayudar. ¿Estás bien?, preguntó mamá cuando oscureció. No lo sé. Supongo que necesito algo de tiempo. La carta de la revista estaba en su bolso, las llaves del piso en su bolsillo. Mañana sería un nuevo día, nuevos artículos, nuevas reuniones y las decisiones podían esperar. Por la noche se despertó con el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Siempre dormía diferente en casa de sus padres, más tranquila, más profundamente. Todo en el cuarto de los niños era igual que antes. Carteles en las paredes, libros en las estanterías, un viejo osito de peluche sobre la cama. El teléfono volvió a sonar. Leonard. Evelyn miró la pantalla y lo silenció. Ahora no. Quizá más tarde, cuando la primera oleada de dolor y resentimiento se hubiera calmado, cuando pudiera pensar con claridad. Mientras tanto, el trabajo,
la familia, los amigos. Y el tiempo curaría las heridas. ¿O no? ¿Sabes?, dijo mamá durante el desayuno. Quédate el fin de semana. Iremos a ver a la tía Eleanor, hace tiempo que no la visitamos. Evelyn asintió, removiendo el azúcar en el té frío. Tal vez la tía Eleanor supiera las respuestas a las preguntas que temía hacerse. Una tía que había sobrevivido a la traición de su marido, que había encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir una nueva vida. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo. En algún lugar de Miami, el sol brillaba, las olas rompían y dos personas intentaban pegar los fragmentos de sus mentiras. Y aquí, en la empapada Nueva York, empezaba otra historia. Evelyn aún no sabía cuál sería. La casa de campo de la tía Eleanor estaba situada en una colina, rodeada de un huerto de manzanos. Evelyn la recordaba de su infancia. Siempre olía a pan recién horneado y a café, y había un viejo piano en el salón. «Has adelgazado», la abrazó la tía Eleanor en la puerta. «Y tienes los ojos tristes, igual que los míos entonces». Se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. Mamá se había marchado y había prometido volver en un par de días. Evelyn se quedó. Por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de ir corriendo a ninguna parte. Yo también estaba frenética entonces. Su tía sirvió té en viejas tazas de porcelana. Pensé en volver a la ciudad, en empezar de nuevo, pero me di cuenta de que tenía que parar, pensar. ¿Y compraste esta casa? Primero la alquilé un mes, luego otro mes, y entonces me di cuenta de que este era mi sitio. Esa tarde, Evelyn llamó a la oficina del editor para pedir una excedencia por su cuenta. El director no discutió. Quizás su madre tuvo tiempo de llamarle y explicarle la situación. Los días transcurrieron lentos, sin sobresaltos. Ella y su tía paseaban por el jardín, cocinaban, ordenaban viejas fotografías. A veces, tía Eleanor se sentaba al piano y tocaba a Chopin, su compositor favorito. ¿Sabes por qué elegí este lugar?, preguntó un día. Había un artista que vivía aquí, pintaba paisajes y los vendía a los turistas. Un día vi su obra en la feria del pueblo, tan colorida, tan viva. Le pregunté dónde encontraba esos temas. Me habló de la casa, del jardín, de las puestas de sol sobre las colinas. Entonces murió y la casa se puso a la venta. La compré con todos sus cuadros. Evelyn miró las acuarelas de las paredes, pequeños trozos de la felicidad de otras personas. La artista tenía el don de ver la belleza en las cosas sencillas, los manzanos en flor, la bruma matinal, las viejas herramientas de jardinería. «Tienes un don, niña», le dijo su tía al ver que miraba los cuadros. «Sabes contar historias, no solo en artículos de periódico, en la vida». Por la noche, Evelyn envió su carta de dimisión al director. Luego abrió la carta de la revista de moda y releyó la oferta de trabajo. Luego dijo que no. «¿Qué vas a hacer?», preguntó la tía durante el desayuno. «No lo sé. Quizá me quede aquí. ¿Me ayudarás a instalarme?». Tía Eleanor sonrió y asintió. Juntas despejaron el viejo cenador del fondo del jardín. La tía contó historias sobre el artista, sobre los anteriores propietarios de la casa y sobre los lugareños. Evelyn escuchaba y pensaba en cuántas historias había alrededor, cuántos destinos, cuántas vidas. Leonard seguía llamando, pero con menos frecuencia. Un día envió una larga carta llena de remordimientos y promesas. Evelyn empezó a leerla, pero no terminó. El pasado seguía siendo el pasado. En el pueblo había un pequeño periódico local. Un día, Evelyn entró en la redacción solo para echar un vistazo. El director, un hombre mayor de ojos amables, escuchó su historia y le ofreció escribir un artículo de muestra. «Aquí pasan muchas cosas interesantes», dijo. «Es solo que nadie sabe cómo hablar de ello». Aquella tarde se sentó en el cenador con su portátil, escribiendo sobre la artista cuyos cuadros colgaban ahora en casa de la tía Eleanor. Sobre cómo veía el mundo,
¿Cómo sabía encontrar la belleza en las pequeñas cosas? «Sabes», dijo la tía, trayéndole una taza de café. «A veces hay que perder algo para encontrar otra cosa. Yo perdí a mi marido, pero encontré esta casa y mi camino». Evelyn asintió, sin apartar los ojos del portátil. Una historia estaba surgiendo por sí sola, sobre un pequeño pueblo, sobre la gente que vivía allí, sobre destinos entrelazados de las formas más inesperadas. O tal vez, pensó, era el comienzo de una nueva historia, la suya propia. La redacción del periódico local olía a tinta recién impresa. Evelyn estaba releyendo su primer gran artículo sobre la ciudad, la historia de la panadería local, donde 3 generaciones de la misma familia horneaban pan siguiendo antiguas recetas. La gente llamaba a la redacción para contar sus historias. Resultaba que cada hogar, cada familia, tenía su propia historia que contar. El miércoles llegaron los papeles del divorcio, un sobre grueso con sellos y firmas. Leonard no impugnó nada, solo firmó todos los papeles. Sus bienes comunes, un piso en Nueva York, facturas, un coche, se dividieron rápidamente y sin disputas. Evelyn solo se llevó sus pertenencias y viejos álbumes de fotos. La tía Eleanor la ayudó a acondicionar el ático, que antes era el estudio del artista. Ahora se convirtió en su despacho, con vistas al Manzanar y a la vieja pérgola. Por las mañanas bajaba al pueblo, se detenía en la panadería a comprar pan fresco y saludaba a sus vecinos. El jueves, Jane, del New York Herald, la llamó para contarle los últimos cotilleos editoriales. Leonard había dimitido, decían que lo había contratado una revista de moda. Samantha había pedido el divorcio. La historia del engaño se había filtrado a las redes sociales. Evelyn escuchaba con desgana, extendiendo notas sobre la mesa para un nuevo artículo sobre el museo local y su única conservadora, que conocía la historia de cada exposición. Las manzanas estaban maduras en el huerto. Ella y su tía las recogían en cestas, hacían mermelada y horneaban tartas. Por las tardes se sentaban en el porche. Su tía tocaba el piano y Evelyn escribía artículos. Le asignaron una nueva columna en el periódico, Historias de nuestro pueblo. Cada semana escribía sobre la gente, las casas, las tradiciones. El director la elogió, dijo que las suscripciones habían subido y que la gente esperaba nuevas historias. Daniel envió un mensaje, breve y profesional. Se había divorciado de Samantha, se había mudado a Boston y había abierto una nueva oficina. Evelyn no contestó. Su historia había terminado allí, en Florida. En octubre se compró un viejo Volkswagen para recorrer los pueblos de los alrededores y recoger material para sus artículos. Su tía le enseñó a conducir tranquilamente, sin prisas, como todo por estos lares. El cenador del jardín se convirtió en una sala de lectura de verano, cómodos sillones y estanterías con libros. Los fines de semana, los vecinos se reunían allí para tomar el té, compartir noticias y contar historias. Evelyn tomaba notas, algunas de las cuales se convertían en artículos. Una mañana recibió una carta de Leonard. Había visto sus artículos en Internet y quería ir a hablar con ella. Ella no contestó. En lugar de eso, se fue a un pueblo vecino, donde vivía una anciana que había sido maestra durante 50 años y recordaba las historias de todos sus alumnos. En noviembre, la editora le sugirió que escribiera un libro, una recopilación de las historias del pueblo, con fotografías, documentos y recuerdos de los ancianos. Evelyn aceptó. Había material suficiente. En invierno nevó y el jardín quedó blanco como un cuento de hadas. Ella y su tía atizaron el fuego, hornearon galletas y revisaron viejas cartas y fotografías. Las historias se multiplicaban, se entrelazaban, se convertían en parte de sus propias vidas. En diciembre llegó una invitación para un festival literario en la capital del estado. Los editores locales estaban interesados en la idea de un libro. Evelyn acudió,
saliendo de su pequeña ciudad por primera vez en 6 meses. En el hotel, sacó una carpeta de documentos del Palm Cove Resort, la que contenía las pruebas de la aventura. La releyó, sonrió y la tiró a la cesta. El pasado era el pasado, ahora tenía otras historias que contar.